¿Tienes congestión, presión en la cara, te cuesta respirar? Quédate que te enseño 3 ejercicios y 2 puntos buenísimos para rinitis y sinusitis. Bueno, pues vamos a empezar con los ejercicios. Recuerda, son 3 ejercicios y después vamos con 2 puntitos de acupuntura. Es verdad que en el tiempo, un poco cambios de tiempo, a veces alergias, ocurre esa sensación, ¿no? De la cara, de sensación de estar cogidos. Y vamos ya con el primer ejercicio, que sería un masaje en los senos frontales. Mirad, empezamos. 2 deditos, ¿vale? Siempre por encima de las cejas. Aquí, ¿vale? No te vayas arriba del todo, que no hace falta. Quédate aquí, más o menos. Y desde aquí empieza a estirar un poquito la piel. ¿Qué necesitas, como siempre te digo? Un poquito de aceite. Ahora sí te viene bien el aceite, ¿eh? O sea que prepáralo antes de empezar. Cógete el aceitillo. Y me pregunta, Rubén, ¿esto cuándo lo hago? No sé, es que si por la mañana viene muy bien. Si lo haces por la mañana y por la noche, mejor, perfecto. Porque así, de todo el día de la presión, puede ser que si tienes alergia, alguna cosa, te venga mejor hacerlo por la noche también. Vamos a ello. Empezamos aquí y estiramos un poquito. Sería el primero. Y esto lo vamos a repetir 10 veces. ¿Vale? Ponemos 3 deditos ahora y ahora otras 10 veces. Si hemos estirado, ahora lo que vamos a hacer es masajear un poquito en círculos hacia las sienes. ¿Vale? De esa forma vamos a movilizar, ¿vale? Trabajamos ahí un poquito linfático y quitamos un poquito la mucosidad, entre comillas, que se puede juntar ahí arriba. Segundo ejercicio que vamos a hacer, vamos a liberar la zona, ¿vale?, de los senos. En vez de nasales vamos a ir hacia la zona del maxilar, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a colocarnos? Muy fácil, ¿vale? Si estos serían los pómulos, digamos, ¿vale? Aquí está el huesito, vamos a ponernos en la nariz, bajamos, nos venimos aquí y tenemos 1, ¿vale? He cambiado los dedos, 1, 2, ¿vale? Y aquí vamos a movilizar hacia arriba, ¿vale? O sea que me vengo aquí, 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 empujamos un poco, notamos la presión y ahí trabajamos, ¿vale? Lo que queremos es liberar, se llama así el ejercicio, con lo cual liberar. Imagínate que quisieras atravesar los dedos, ahí, estirando y liberando. Ahí sería, no hace falta que llegues aquí arriba del todo, pero cuanto más estires, mejor. ¿Cuánto tiempo? Pues aproximadamente tiene que ser 1 minutito estirando y profundizando un poquito con dedos. Esto va a liberar también la presión en los senos un poquito y va a mejorar también el aire que entra, ¿vale?, en la nariz. La sinusitis es una inflamación de los senos paranasales y lo que va a crear sobre todo es mucha presión, a veces dolor y una secreción un poquito más espesa también. Lo que vamos a conseguir con estos ejercicios es aliviar esa tensión que tenemos, esa sensación de congestión, movilizar y obviamente que te encuentres mucho mejor. Y el siguiente ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio que nos va a ayudar a relajarnos también y a abrir un poquito o a poder respirar un poquito mejor o por lo menos intentarlo. Es una respiración alternada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil, con el índice en uno y en otro. Vamos a empezar con uno, ¿vale? Vamos a empezar con el izquierdo en principio, tapamos el derecho, cogemos aire, mantenemos, colocamos en el otro lado y ahora soltamos en el otro. Volvemos a coger aire en el sitio, pulsamos, mantenemos y soltamos. Y nuevamente sería igual. El que suelta, otra vez coge, volvemos a tapar y ahora el otro es el que suelta. Y otra vez cogería. Esto lo vamos a hacer unas 10 veces. Va a hacer que nos calmemos un poquito y vamos a ver cuál es de los dos el que está peor. Con lo cual, sabiendo cuál está peor, ya sabemos que si haces un ejercicio quizá tienes que hacer más hincapié en ese lado también. Lo digo para que lo tengas en cuenta para cuando estés haciendo los ejercicios. Atención que esto es importante, el ejercicio que estamos haciendo de respiración, ¿vale? Es importante, se hace para meditar incluso, se hace de un lado y otro, pero es importante que lo hagáis pausadamente, es decir, cuando cojas aire no hagas esto. Es difícil que lo puedas hacer porque lo mismo no respiras bien, pero no intentes coger el aire totalmente. Yo a veces
a los pacientes muchas veces en consulta les digo algo. Les digo, en vez de decir coger aire, les digo, deja entrar el aire, ¿no? Y esto va un poco por ahí. Es decir, tienes que hacer esto tranquilamente, 3 segunditos, parar un poquito, que es importante, la parada, y después soltar más o menos en 3-4 segundos. Es más importante que cuando sueltes el aire, tardes un poquito más en soltar que en coger. Es decir, por ejemplo, yo hago aquí 2, paro un poquito y cuando suelto voy a soltar como en 4. ¿Vale? Hemos dicho que sería cambiando, pero sería así, ¿vale? Tenlo en cuenta porque es importante. Vamos con el primer punto que te va a venir muy bien para abrir las fosas nasales, o sea que ojo con ello, ¿vale? IG20, Yin Sin Pian, y sería como recepción de los olores. Seguramente quizás en algún vídeo me lo hayas escuchado ya, Mira, fíjate bien, te voy a enseñar además cómo abrir un poquito mejor. Fíjate, colocamos uñas como si quisiera meterme dentro de la nariz, siempre las aletas al final, ¿aquí? ¿Vale? No aquí, ¿vale? Sino un poquito más arriba, ¿vale? No aquí del todo, aquí. Es importante este cambio, No es aquí. No estoy presionando ya como los dientes, estoy aquí un poquito más arriba, ¿vale? Como en la misma parte de los orificios. Voy a clavar un poco aquí, pero no me quedo aquí. Lo que hago es salir hacia afuera y aquí voy a trabajar un poquito hacia arriba, ¿vale? Y voy a estar más o menos 30 veces aproximadamente. ¿Por qué? Porque más o menos un minutillo, voy a estar aquí, ¿vale? Y lo que voy a conseguir con este punto, ¿vale? Es abrir un poquito fosas nasales y respirar un poquito mejor, que al final es lo que quieres. Seguimos, último punto y no menos importante, ¿vale? Es un punto que se llama Big Tone, ¿vale? No es un punto de ningún canal, no pertenece a ningún nervio, pero es un punto muy importante y te voy a explicar también por qué. Muy importante para rinitis y sinusitis y fíjate dónde está primero. Bajamos por la nariz, ¿vale? Vamos a empezar arriba. En el momento en que empieza la nariz a abrirse, digamos, las aletas de la nariz, me quedo ahí, ¿vale? En el momento que llega a abrirse, ya cuando llego con los dedos y digo, uy, se están abriendo, ¿vale? Pues digo, oye, me voy a quedar, ¿vale? Me voy a quedar aquí, pero además voy, como siempre, a meterme un poquito ahí, ¿vale? Y ahí incluso puedo hacer como que quiero intentar abrir la nariz un poco más, ¿vale? O sea, que quiero aprender a respirar o quiero empezar a respirar. Y ahí vamos a estar un ratito, unos 30 segundos apretando hacia adentro y hacia arriba, más o menos. Con este dedo, no con el otro, Bueno, vamos ahí, ¿vale? Estamos un ratito ahí. Te aconsejo también que cuando empieces el ejercicio, sobre todo al principio, notes a ver cómo está la nariz y cuando estés terminando estos ejercicios, mira a ver cómo está la nariz. Ya verás que ha habido algún cambio, Vale, pues estamos aquí. Y fijaros que yo estoy incrementando, ¿vale? El punto. ¿Qué voy a hacer además? Masajear para terminarlo. Aquí y ya empiezo a masajear en la zona, ¿vale? Casi yéndome hacia maxilar, pero no hace falta. Aquí me quedo, ¿vale? También unos 30 segunditos para hacer el minuto entero, ¿vale? Y aquí terminamos entonces con el último punto. Recomendaciones en principio, pues mira, si tienes un ambiente muy seco en casa, para poder respirar mejor te recomiendo un humidificador, que sea sencillo, mira a ver que esté limpio también, que eso es importante porque coge mucha suciedad y entonces tiene que estar limpio cuando lo utilicemos. Y también, por otro lado, tener la casa ventilada, más o menos. Ten cuidado, eso si eres alérgico, si tienes alergia, pues a gramíneas, a algún tipo de planta que esté fuera, porque entonces no te recomiendo que te pongas, obviamente, al exterior. Si no tienes alergia y, por ejemplo, no tienes ninguna sintomatología que se acerque, por decir dolores musculares o algo así, sí te recomiendo que ventiles, incluso que hagas algo de ejercicio aeróbico de movimiento y tal, para poder respirar un poquito mejor, movilizar un poquito los músculos y eso te va a venir mucho mejor. Y bueno, pues seguro que si has hecho todo esto, estás mejor y como siempre, hasta la curación y más allá.